Muy buenas a todos, episodio número 28 Anti-Mainstream, que hoy se llama Protestas y Resoluciones que está pasando en Venezuela, porque la verdad es que dejamos pasar varios días, porque han pasado muchas cosas, Diego, realmente han pasado muchas cosas. Arrancó la semana con todo, arrancó la semana con un demoledor informe electoral de la ONU, luego tuvimos un intercambio muy interesante de Petro, Lula, Maduro, un día donde hubo declaraciones cruzadas, donde terminó todo con Maduro diciéndole a Petro y a Lula no se metan en nuestros asuntos a pesar de que nos llevamos bien. Después también hubo una resolución interesante en la OEA que quizás en el fondo no dice nada grave, no dice nada contundente contra el régimen, pero es una resolución en definitiva importante porque Brasil y Colombia cambiaron su voto. Entonces también algunas islas por allí cambiaron, entonces algo fue interesante. Luego hubo protestas, luego la remoción de general, entonces han pasado muchas cosas que vamos a comentar para tener ya la big picture y saber en dónde estamos parados hoy. ¿Cómo andas, Diego? Dale, Manuel, un gusto saludarte esta mañana de domingo. Y sí, el panorama internacional, digamos, de la comunidad internacional, ya sea en los foros como la OEA o el Consejo Interamericano de Derechos Humanos o la ONU, ha estado movido, pero también ha estado movido Venezuela a lo interno. Uh -huh. Hemos tenido, por supuesto, lo más relevante, las protestas de ayer, con una convocatoria bastante buena considerando toda la represión que ha sucedido durante estos últimos 15, 20 días, Sí. considerando que se militarizaron desde tempranas horas de la mañana sitios como Petare, muchas zonas en Maracay, que siguieron secuestrando a protestantes, a manifestantes, y a pesar de todo eso, la gente respondió y salió a la calle a seguir protestando, a seguir reclamando que se acepten los resultados del 28 de julio y que comience un proceso de transición en Venezuela. Pero además, y esta noticia la tienes tú, no en exclusiva, pero con bastante más insight que yo, que es que han habido cambios de mandos en los militares en los últimos días y cambios de mandos en zonas estratégicas y zonas importantes. Sí. Y además de eso, a lo interno, podemos hablar que el chavismo sigue tratando de lanzar sus mensajes al exterior, a los militares, de responder. Y como respuesta ante lo que parecía una matriz de opinión muy negativa, esta semana María Corina Machado hizo una gira de medios bastante poco convencional, en la cual pasó de entrevistarse con Amanpour, por ejemplo, en CNN, a Sí. entrevistarse con personalidades como Lele Pons, Nanutria o Escuela de Nada, en el tipo de comunicaciones a los que no estamos acostumbrados a ver políticos en Venezuela, pero que sin embargo tienen una llegada muy, muy, muy alta. Entonces sí, están pasando bastantes cosas a lo interno, están pasando bastantes cosas a lo externo, y vamos a tratar de no solamente analizar cada una de las cosas y cómo afecta en Venezuela, sino tratar de conectar por qué todo lo que está pasando realmente está conectado, porque sí está conectado, y cada una de las movidas que ven, tanto externas como internas, tienen una intención, sea de un bando o de otro, para poder sacar una ventaja competitiva dentro de la crisis venezolana. Sí, de acuerdo con eso y además también comentar el impacto que está teniendo en la gente, porque todo lo que ha pasado en definitiva ha repercutido en la gente y la gente es importante en este proceso. Desde el sentimiento de desmoralizar o estar esperanzados, desde toda esa perspectiva bueno, que sucede, ¿no? Y hubo gente que no le gustó que María Corina esté con, por ejemplo, Escuela de Nada, y hay gente que sí le gustó. Y aquí por lo menos podemos explicar lo que hay detrás de eso, la estrategia que hay detrás de eso, y por qué, al menos para mí, en un principio, mira, yo soy anti-influencer. A mí no me gustan los influencers, a mí no me gusta nada, apenas uso Instagram. Y quizás me choca, pero entiendo perfectamente la estrategia y creo que es correcta y acertada que María Corina lo haga. Bueno, vamos después a analizar todo eso. Pero arrancando por el tema internacional para después pasarlo a lo nacional, porque lo internacional pasó primero esta semana. ¿Qué opinas de eso que pasó con Lula, Petro y Maduro? Porque hubo también reacciones encontradas. Hubo gente que apoya la causa, que se mostró muy crítico con Lula y Petro, y yo comprendo perfectamente por qué están muy críticos con Lula y Petro. Sabemos quiénes son los personajes. Ahora, yo desde un principio que arrancó todo este proceso de negociación post 28 de julio,
Yo estaba segurísimo que esto iba a terminar así, porque es la naturaleza de Maduro y del régimen. Eventualmente iban a sacarse chispas y le iba a decir, deje de presionarme, hermano, porque yo a usted no lo presioné cuando Bolsonaro cantó fraude. Deje de meterse en mis asuntos internos, porque al final el chavismo, ese es su único discurso a nivel internacional. Dejen de meterse en mis asuntos, yo me voy a manejar lo mío, mi TCJ me va a decir que ganó y ustedes no tienen, más bien tienen que apoyarme. Y mal que bien, aunque usen un lenguaje tibio, timorato, no sean claros, Colombia y Brasil, con Petro y Lula, no están reconociendo ese discurso chavista. O sea, eso lo estoy viendo yo. No sé si tú quizás lo ves diferente. Sí, fíjate que una de las grandes interrogantes que marcábamos antes del 28 de julio era qué van a ser los aliados políticos del chavismo, ¿no? Tú y yo estábamos bastante claros de que el chavismo se iba a robar las elecciones del 28 de julio. Si no vieron ese capítulo, está grabado, lo dijimos Claro. públicamente. Sabíamos que eso iba a suceder y uno de nuestros grandes temores era que otra vez los aliados del chavismo legitimaran ese proceso. De hecho, los primeros en reconocerlo, por supuesto, fueron quienes: Rusia, Nicaragua, Cuba, el eje del mal que Exacto. lastimosamente aflige Occidente y sobre todo Latinoamérica en este momento, salieron corriendo a reconocer los resultados fraudulentos dichos por Elvis Amoroso en la madrugada del 29 de julio. Pero nuestra duda era cómo iba a actuar sobre todo los aliados cercanos de la región de Latinoamérica, porque la última vez que hubo un gran movimiento internacional, por allá por 2019 y el fallido gobierno interino, la mayoría de la región estaba liderada por neutros o incluso adversarios al chavismo. Y hoy en día el contexto geopolítico, por lo menos desde inicio, parecía mucho más favorable al chavismo y su legitimación. Lula no ha aceptado los resultados del 28. Petro, exguerrillero, financiado por el chavismo, no ha aceptado los resultados del 28. Y la duda es por qué ellos y estas islitas que cambiaron de parecer y otras participantes de la región, otros jugadores dentro de la región, se han distanciado del tema y no han tomado una partida tan fuerte. Y es por la sencilla razón de que Maduro no solamente es un dictador, Maduro hoy en día es el dictador más reconocido en el mundo detrás de Putin. Sí. Cuando la gente piensa en dictadura en Latinoamérica, la gente piensa en Nicolás Maduro y su bigote. Cuando la gente piensa en violaciones de derechos humanos, la gente piensa en los actos de terrorismo de Estado que están mandando a ejecutar Maduro, Diosdado Cabello, Héctor Rodríguez y todo el aparato chavista. ¿Y cuál es el problema? Que con el chavismo no funciona eso del distanciamiento ideológico. ¿Por qué? Porque Lula tiene fotos con Maduro, Petro, por supuesto, tiene muchísimos videos alabando a Chávez y a Maduro. Entonces ellos no pueden decir, no, es que ahora ellos no son parte de la izquierda que nosotros defendemos, porque tienen el Foro de Sao Paulo y en ese Foro de Sao Paulo se han reconocido como aliados. No, y Entonces, y le dieron mucha plata. claro, Lógico. pero la plata, Emanuel, lastimosamente es un tema que nosotros podemos buscar y que la gente que esté muy informada puede revisar. Y hoy en día, o sea, es de público conocimiento, por ejemplo, que el partido español Podemos nació por financiamiento en parte del chavismo, en parte de Irán, y eso se lo dices a la persona promedio en España con mucho conocimiento de causa y no lo van a saber o no están seguros de ello. El tema del Cierto. dinero, lastimosamente, funciona mucho cuando estamos haciendo un análisis más judicial, pero a la hora del análisis político no pega tanto. ¿Qué sí pega? La Las foto. fotos, los videos, los apoyos y sobre todo los discursos que son exactamente iguales, quitando algunos temas más antiimperialistas de Maduro, Claro, son matices, ¿no? discursos de Los izquierda. matices. Sí, sí, sí. Son discursos de izquierda. Y seguramente los que nos están viendo en este momento habrán visto muchos videos sobre el tema internacional y dirán, bueno, claro, la mayoría de los analistas dicen por el problema de la migración es que están empezando a cambiar. Y yo honestamente les digo, no es solamente el problema de la migración. Por supuesto que la migración venezolana es una preocupación importantísima, sobre todo en los países vecinos
como Colombia y Brasil. Pero no es el tema de la migración. Es que Lula, Petro y la izquierda latinoamericana tienen un plomo en el ala que es el chavismo. Y todos los años que vivieron del chavismo y todos los apoyos que le dieron al chavismo se los van a cobrar en las urnas en cada uno de esos países en las elecciones que vengan pronto o a largo o incluso a largo plazo. La única forma que tienen Petro y Lula de distanciar sus partidos, sus movimientos y sus discursos del chavismo es tratando de darle una solución al tema de Venezuela. Y por eso es que ellos están buscando esta solución tan jalada de los pelos que vimos esta semana. No sé si quieres comentar un poco sobre cuáles fueron Sí, sus propuestas. una de sus propuestas, hubo dos particularmente. Una era la coalición de cohabitación que mencionó Petro en un tuit. Petro dijo en un tuit 4 puntos. Una era amnistía general, que eso puede interpretarse de muchas formas. Claro, uno escucha amnistía, y bueno, la amnistía es obviamente para Maduro y sus criminales, ¿no? Pero si uno habla de amnistía general en el contexto extranjero y no nacional, ya esa amnistía corre tanto para los criminales como también para los miles de detenidos. Entonces sería algo quizás como un pacto de no agresión para ambas partes, ¿no? Porque ahora también hay que hablar que hay una crisis en el país muy grande y severa a raíz de esos detenidos. Hay un montón de familias afligidas y afectadas a las que le mando mi fuerte abrazo y reconocimiento porque la verdad están pasándola muy mal y esto tiene que solucionarse. Yo creo que por ahí esa primera impresión del tuit del Petro, ¿no? Una amnistía general para ambos bandos, para buscar tanto el camino de la válvula de escape como la amnistía para, bueno, que los presos políticos salgan de sus cárceles. Luego tenías el punto más polémico que María Corina Machado rechazó, que es el gobierno de cohabitación. Y aquí es muy importante tenerlo. No es lo mismo cohabitar que tener un gobierno de transición. Tú en un gobierno de transición puedes tener gente chavista, ¿sabes? Chavistas de menor nivel que no te van a arruinar un gobierno de transición, que para nosotros sería obviamente quizás inmoral y demás, pero en la mayoría de las transiciones de dictaduras de democracia hubo eso. Y un gobierno de cohabitación es muy diferente porque ahí sí o sí tienes que agregar gente de las altas esferas que te pueden truncar el juego y te pueden desestabilizar y evitar que ocurra una transición, justamente, que pueden ser, por ejemplo, los Rodríguez o Diosdado o Maduro, quien sea. Cohabitar no es lo mismo que transicionar. Y yo creo que ahí es donde entra el conflicto, ¿no? Con el tuit de Petro y lo que rechazó justamente María Corina Machado instantes después de ese gobierno de cohabitación. Claro, tú puedes llevar a la mesa el gobierno de cohabitación para buscar una válvula de escape, pero es que no estamos en ese momento. Todavía no hay presión suficiente para que esa cohabitación se cambie a transición y sacar a esta gente del poder. Cohabitar sería muy difícil y María Corina lo sabe, ella misma lo explicó. No es lo mismo que ustedes tengan un gobierno de coalición en sus países democráticos, donde son democracias relativamente funcionales o no funcionales, pero que bueno, que al final no son dictaduras, y esta gente que son criminales. Yo no puedo cohabitar con criminales, me van a destrozar. Sí. El ejemplo específico que da Petro, para solamente suplementar un poco tu punto, el ejemplo específico que da Petro fue el ejemplo de Colombia, donde dos partidos políticos que indiferentemente de sus faltas no eran partidos que violaban derechos humanos, no eran partidos que ejecutaban terrorismo de Estado y no eran ninguno de los dos partes del Estado en ese momento. Partido Liberal, el Partido Conservador hicieron un pacto de cohabitación para precisamente permitir que el Estado del momento, el general, se me olvidó ahorita el nombre, disculpen, pero el general que detentaba el poder en este momento en Colombia, saliera del poder, cediera el poder y estas dos entes, dos partidos que no eran parte del gobierno ni del Estado, asumieran el control bajo un clima de estabilidad. O sea, algo totalmente distinto a lo que realmente está promocionando Petro, ¿no? Era un contexto distinto con actores de otra índole y para lograr una solución a un problema bastante distinto al que estamos viviendo hoy en día en Venezuela. Ahora, si llegase a salir a un grupo bastante importante de chavistas que se separen de Maduro y que tengan la posibilidad de empujar a Maduro, a Diosdado, a los Rodríguez, a todo el aparato de la jerarquía chavista fuera del poder, ahí podríamos medio entretener la idea de Petro. Tampoco tiene mucho sentido entendiendo que más del 90% de la gente realmente no apoya este tipo de gobiernos, pero bueno, realmente como tú dices, no estamos ahí
y la propuesta no Exacto. tiene nada de sentido dentro del contexto. Exacto. Una de las otras ítems era el levantamiento total de sanciones, que bueno, más zanahorias dentro de estas negociaciones, que casi todas son zanahorias, la gente estará harta de las zanahorias, parecemos conejos nosotros dando zanahorias, ¿no? A esta gente. Y la última, que también es completamente inviable, y ya María Corina lo dijo, es la repetición de las elecciones. Claro. Básicamente lo que dijo Lula después. Exactamente. De hecho, creo que Lula lo dice primero y lo dice en un tono medio molesto. Dice, si Maduro es inteligente, puede llamar a la repetición de elecciones. Más que propuesta, yo siento, Diego, que lo que hubo fueron sugerencias. Porque ellos saben que sus negociaciones internas, que han llevado ya un par de semanitas, no han llevado a ningún lado. La petición de las actas como tal no han tenido ningún efecto en el régimen para, bueno, moverse un poquito de su atrincheramiento. Y ellos saben que tienen que proponer algo o sugerir algo que los vea por lo menos que están trabajando. Y es que no pueden. Entonces, claro, honestamente, a mí sí me molestan ese tipo de declaraciones, pero también las entiendo en el sentido de que, bueno, son declaraciones al final no para el público en general. Son declaraciones justamente para el chavismo y sus negociadores. Mira, te vamos a proponer esto, te podemos sugerir esto para mantener este puente. ¿Cuál es la reacción de Maduro al ver que ni Petro ni Lula reconocen su narrativa, al ver que ni Petro ni Lula de alguna u otra forma avalan su proceso en el TCJ? Porque México sí lo hace, por ejemplo. Eso es otro punto importante. En estos tres actores que están jugando esta suerte de puente, tienes a Petro, a Lula, más o menos en una línea similar, quizás Lula un poquito más fuerte discursivamente que Petro, y tienes a AMLO siendo completamente complaciente con el régimen, diciendo no se meten en los asuntos de Venezuela, esperemos lo que diga el TCJ, y Petro y Lula no están en esa línea. ¿Cómo responde Maduro a todo eso? No se metan en nuestros asuntos. Yo no me metí en el asunto de Bolsonaro, yo no me metí en tu asunto con el acuerdo de paz. Maduro le dice a Petro, yo soy garante de la paz. Sí. Es un tono no amenazante, pero sí suficientemente claro para que se den cuenta de que internamente esto no fue para ningún lado. Ahora, sí, a mí particularmente, Diego y querida audiencia, esto no me mueve ni un ápice, porque yo sabía que esto en algún momento iba a pasar. Al final, Petro y Lula jamás iban a ejercer la suficiente presión para sacar a Maduro del poder. Es inviable. Es casi imposible que ellos logren eso. Ahora, eventualmente... ¿A qué te refieres con ejercer la fuerza? Claro, ejercer la presión para sacarlos a ellos es casi... O sea, no creo que Petro y Lula ni siquiera les corresponda eso. Si ya en 2019, con Bolsonaro, Duque, Trump presionando, no se logró eso, yo no iba a esperar que esta Colombia y esta Brasil logren justamente. Ahora, en otro escenario, que sí podría pasar unos meses de presión interna suficiente para que existan quiebres reales, que ellos los pongan en peligro, ahí Petro y Lula creo que sí pueden jugar un rol importante de válvula de escape, de salida, de, oye, tiéndeme el puente porque ahora sí voy de salida. Ahí en ese contexto puede haber negociaciones. Ahora, yo sabía que esto iba a terminar así tarde o temprano. Mira, y para empezar a hacer algunas pequeñas conexiones entre los múltiples temas que queremos tocar, como tú bien decías, el mensaje de Petro y Lula da Silva no era a los venezolanos. Es más, el mensaje de Petro y de Lula no eran realmente propuestas de solución a la situación en Venezuela. Lo disfrazan como propuestas, lo disfrazan como posibles pasos a seguir. Ellos saben que esos pasos a seguir no solamente van a ser rechazados por la oposición y María Corina Machado, quien tajantemente desde el momento en que salieron las respuestas dijo, no hay repetición de elecciones, ¿qué es eso? Como decían en muchos de los podcasts en los que estuvo esta semana, ¿cuántas veces vamos a repetir? 2, 3, 4 veces hasta que les guste el resultado. Eso no existe. El 28 de julio ya se ganó y las elecciones se ganaron. Ahora queda del lado del chavismo respetar el resultado o atenerse a las consecuencias. Claro. Entonces no va a haber repetición, no va a haber gobierno de cohabitación. Gobierno de cohabitación no te genera ningún tipo de solución a la situación actual en Venezuela. ¿Por qué no te genera ningún tipo de solución? Porque la situación actual en Venezuela solamente se soluciona si los jerarcas del chavismo dejan el poder, no si los jerarcas del chavismo comparten el poder. Entonces eso tampoco es una propuesta viable ni una propuesta que solucione. ¿Qué sí son? Mensajes al chavismo de, oye,
ya vamos a empezar en la hora loca de las propuestas, porque empieza a haber una situación en la cual tiene que haber una solución y ustedes no están apoyando a esa solución. Y nosotros entiéndase, Petro, Lula, el Foro de Sao Paulo en general, estamos buscando cómo solucionarles este problema y al mismo tiempo quedar bien con la comunidad internacional. Porque a diferencia de Cuba o de Nicaragua o de Rusia, Colombia y Brasil todavía tienen un rol y un estatus dentro de la comunidad internacional que ellos tienen que hacer valer y que ellos tienen que defender. Y si ellos se muestran como los garantes de una posible solución, tienen que empezar a generar propuestas precisamente para no perder ese estatus de garantes de la solución de Venezuela. Ahora, esas propuestas no son propuestas reales, sino que son sencillamente mensajes a Maduro y a la jerarquía chavista de, oye, tenemos que conseguir una forma de solucionar esto y ustedes no están haciendo nada para solucionarlo. Eso lo decimos para que entiendan a nuestra querida audiencia que no hay por qué molestarse por lo inviable de estas propuestas, porque estas propuestas, viniendo de actores como Lula y Petro, no son propuestas para generar un cambio en Venezuela. Son mensajes para que el chavismo entienda cuál es la posición internacional. No tienen nada que ver con lo que está pasando dentro de Venezuela, tiene mucho que ver con lo que está pasando, por ejemplo, en la OEA, que unánimemente tomó una resolución de exigir los resultados de las elecciones del 28 de julio, porque lo que se exigen son los resultados, ni siquiera hemos tenido resultados por estado, algo que normalmente tomaba un día, dos, después de los resultados generales, y pasaron 3 semanas y todavía no tenemos resultados por estado. Pues la OEA ya declaró que unánimemente que se exigen los resultados y además tenemos al Consejo Interamericano de Derechos Humanos diciendo que en Venezuela se practica terrorismo de Estado. Sí. Entonces, Lula y Petro están respondiendo, dándole una pequeña válvula de escape a lo que está sucediendo desde el punto de vista de la presión internacional con todas estas resoluciones. Ahora, no es una respuesta a lo que está sucediendo internamente y sería un error de parte de nosotros, los que realmente queremos un cambio en Venezuela, considerar que esos son mensajes al cambio, mensajes dirigidos a propuestas de cambio en Venezuela. No le prestemos atención, entendamos que el mensaje es al chavismo y entendámoslo como algo bueno. Si estos mensajes se le están dando al chavismo, es que el chavismo se está quedando sin opciones. Sí, y esto también es un mensaje, ya le dimos un mensaje, digamos, a la audiencia en general, pero también un mensaje por ahí al analista que nos está viendo, que está preocupado porque Lula incrementó o radicalizó su discurso de ataque hacia el régimen, porque, por ejemplo, dijo que Maduro es un régimen, no le dijo dictador, pero sí dijo que era un régimen bastante, dijo un término fuerte, desafortunado o muy desagradable, o sea, aumentó la crítica y hubo gente que se le iba a decir, uy, me preocupa esto porque está aumentando el discurso y quiere decir que todo se fue al carajo y que ya no existe ese puente. No es tan así. Tampoco le demos tanta importancia a lo que digo a Lula en un podcast X o lo que sea. Al final esa válvula de escape va a seguir estando en un momento determinado. Lo que pasa ahora a nivel internacional simplemente... La válvula, rapidito, la válvula siempre va... La válvula siempre va a existir porque ahorita cuando el régimen se cree suficientemente fuerte para mantenerse no le interesa ninguna válvula de escape, venga con las palabras que venga, y cuando estén con el agua al cuello y tengan que buscar una válvula de escape, no le va a interesar las palabras que haya dicho Lula durante esta semana. Totalmente, totalmente. Y como dijimos anteriormente acá, obviamente Maduro no va a negociar su salida con Milei, con Bukele, con gente que, con la que no se lleva bien. La va a negociar con Petro y Lula. Entonces, por ese lado también tranquilidad. No nos ahoguemos en un vaso de agua por lo que le haya dicho Maduro en un podcast, por lo que le haya dicho Lula en un podcast a Maduro. Ahora, sí, ya habiendo tocado la parte internacional, hay que pasar a lo interno. Y es importante lo interno, Diego, porque yo siento que todavía, después de varias semanas, seguimos jugando el juego del desgaste para lado y lado. Y en ese juego de desgaste, ellos dan golpes, nosotros respondemos, ellos dan golpes, nosotros respondemos, y los venezolanos sienten esos golpes. Al final el venezolano es el que se siente de repente esperanzado, el que se siente desmoralizado, el que se siente bien un ratito, se siente mal otro ratito.
Y es importante en todo este juego de desgaste y de presión interna que el venezolano esté bien. Entonces, yo te pregunto, objetivamente hablando y como analista, ¿qué tiene el venezolano para sentirse bien y por qué hay que seguir huyendo a la desesperanza? Mira, lo primero que voy a decir es que, por supuesto que el venezolano no tiene por qué sentirse bien de seguir bajo el régimen del chavismo. Yo no voy a venir a decirles a ustedes, tranquilo, todo va a estar bien. No, es mentira. Es mentira, esto son horas muy difíciles, pero hay, hay una estrategia hasta ahora que hasta ahora ha funcionado de parte de María Corina Machado, de parte de su equipo de venta y de parte de los opositores que se han unido a esta estrategia a lo largo del tiempo y que ha generado que el chavismo cometa ciertos errores, ciertos errores. Y esos errores poco a poco los han ido cobrando. Y uno de los errores que está cometiendo el chavismo en este momento es creer que tienen enfrente a la misma posición que siempre al final se sentaban a dialogar y a darles oxígeno y a mantener una falsa estabilidad a través de la cohabitación. Esa no es la oposición que existe hoy en día. Por fortuna, el liderazgo opositor en este momento está claro, como dice su eslogan, que es hasta el final, o para darle sustento al eslogan, están claros de que no hay forma posible de que la acción de la oposición derive en mantener al régimen. El régimen se podrá mantener a través de la fuerza, a través del asesinato, a través de la violación de derechos humanos como está haciendo ahorita, pero no se va a mantener por un acuerdo de cohabitación público o privado que haga nadie del liderazgo serio de la oposición. Y eso es una de las cosas que está sucediendo a nivel interno, que está generando presión. Y una de las razones por las cuales decíamos en unos capítulos pasados que esta vez quizás el tiempo no le hace el juego al chavismo. El paso del tiempo no va a hacer que los líderes de la oposición tengan se inclinen a generar un pacto de estabilización cohabitacional. Y el tiempo no va a hacer que los cantos de sirena de algunos analistas que ya estén empezando a salir o de algunas voces de opinión dentro de Venezuela que ya están empezando a salir, hablando de diálogo, hablando de cohabitación, hablando de entendimiento, no quiero decir pendejadas, pero esas tonterías que están sugiriendo que en el pasado lo único que hicieron fue fortalecer al régimen, que cada vez que el régimen estaba presionado se conseguía una mesa de diálogo para que el régimen se estabilizara. Eso con esta oposición, por fortuna y para el bien de todos los venezolanos de bien, no va a suceder. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira, y me atrevo a mandarle un mensaje a aquellas personas que desde mucho antes de la primaria ya estaban en contra de todo este proceso, que decían que la primaria no funcionaba y la primaria pues funcionó, que Sí, decían que si te están inhabilitando a los candidatos es porque esto es otro proceso electoral más legitimador y resulta que el proceso electoral con la estrategia de María Corina Machado de tener las actas en digital y en físico en su posesión, más que legitimar, ha deslegitimado aún más al régimen. Mire, las personas que querían que la estrategia de María Corina Machado fracasara, que querían o que pensaban honestamente que la estrategia de María Corina Machado era equivocada, son personas que obviamente hoy en día están diciendo ya esto se acabó. Y resulta que muchas de esas personas lo que dicen es que se están repitiendo patrones de épocas anteriores en los cuales empezaba con un poco de presión de calle y después empezaban a hacerse declaraciones y después empezaba la comunidad internacional y metían mucha gente muerta. Y yo les voy a decir algo utilizando uno de mis juegos favoritos que es el ajedrez. En el ajedrez, los grandes maestros de ajedrez, las partidas de inicio suelen ser más o menos iguales todas y dependiendo de los movimientos que se hagan, lo hecho, las partidas tienen nombres de acuerdo a las aperturas que hagan tanto exacto. blancas como negras, o sea, atacantes como defensores. Y empiezan poco a poco a hacerse el setup, el contexto, a través de la fase de apertura de cómo se va a decantar el juego. La fase de apertura sigue patrones
que hay miles de patrones, pero que un maestro de ajedrez tiene memorizados todos esos patrones. Absoluta y completamente todos esos patrones los tiene memorizados y sabe más o menos cuáles son los movimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los mismos movimientos al inicio, los mismos movimientos en la fase de apertura, no necesariamente tienen el mismo desenlace. Y es precisamente ahí, en la parte intermedia, donde empiezan los intercambios de piezas, y en la parte final, donde se cierra el juego, donde empiezan a haber cada vez más variaciones y empieza a, en el contexto venezolano, sacar puntos y acercarnos a una resolución mucho más fuerte. O sea, si ustedes nos están escuchando nosotros, aquellos que dicen, cualquier persona que esté diciendo que esto sigue un patrón similar a situaciones anteriores, no tiene ni idea de lo que está diciendo, porque se está quedando en la superficie sin analizar lo que está pasando a nivel interno de forma profunda y sobre todo una cosa muy difícil de analizar, es verdad, se están quedando en los comentarios de Twitter o las entrevistas que se hacen a los medios y no están tratando de profundizar en qué es lo que está pasando tras bastidores. Y lo que está pasando tras bastidores, Emanuel, es no solo muy importante, sino incluso de cierta forma macabro, un poco esperanzador. Sí, sí, estoy de acuerdo. Aparte me gusta mucho el símil del ajedrez, porque a mí también me gusta bastante el ajedrez, y también uno entiende que en el intercambio de piezas muchas veces lo importante es obtener el centro. ¿Por qué? Porque desde el centro tú puedes distribuir las piezas de ataque, los alfiles, los caballos, tienes un mayor quizás campo para elegir cómo atacar. Y yo creo que recién tanto chavismo como oposición están buscando ese centro para ver quién queda mejor parado. E insisto, ellos han dado golpes y nosotros hemos devuelto los golpes. Y no son patrones que se han repetido en el pasado. Yo me acuerdo perfectamente que yo critiqué mucho los procesos en Twitter y critiqué mucho el liderazgo en Twitter. Los apoyé en su momento y luego, bueno, eventualmente le solté la mano. Y si yo hubiese visto que este proceso, liderazgo, hubiese ido por mal camino, por más que yo le tenga aprecio a 20 Venezuela y comparta algunas de sus ideas, y también a María Corina Machado, que sí me ha parecido una líder muy buena, si yo veía que este proceso iba por mal camino, lo iba a decir, iba a sentir la responsabilidad de decirlo, pero yo honestamente no he visto que siga eso por allí. Y pueden incluso revisar las grabaciones anteriores. Nosotros, o yo en algún momento tuve dudas incluso sobre el proceso de primarias. Tuve dudas y las manifesté públicamente, no tuve problemas ni reparo en decirlas. Pero es que esos procesos no se repitieron anteriormente. Fueron inéditos y pasaron cosas inéditas. Por ejemplo, inéditos fueron los errores del chavismo. No olvidemos todo lo que sucedió anteriormente para llegar a este punto. Entre ellos el referéndum del Esequibo, entre ellos dejar que corran las primarias, persecuciones que los llevaron por un mal camino, y hasta ahora yo siento que siguen equivocándose. Y aquí ya podemos incluso... Sí, sí, sí. Porque por ejemplo... Conectando esos errores desde un punto de vista de internacional y nacional. O sea, los errores han puesto contra la espada y la pared a los aliados del chavismo cuando en otras ocasiones era muy fácil legitimar al chavismo desde fuera. Claro, un error clarito, Diego. Sí. Un error clarito. Centro Carter de veedor. Ellos pensaban que el Centro Carter los iba a avalar, pero no los avalaron. Y claro, se les desmoronó toda la narrativa de ellos. Se acostumbraron a que el Centro Carter les avalaba cualquier violación electoral y resulta que esta vez fue distinto. Entonces sí, pueden haber patrones similares, pero al final el intercambio de piezas, como mencionábamos, esa fase intermedia de este tablero de ajedrez está apenas empezando. Claro, y lo digo apenas empezando, no en temas de tiempo, perdón, pero yo no les sé decir cuánto tiempo va a durar esta situación. Digo apenas empezando porque lo que habíamos visto hasta esta semana era básicamente el planteamiento inicial de cómo se van a ir desencadenando. Y las piezas se empezaron a intercambiar desde, como tú bien dices, el Centro Carter decidió no avalar al régimen hasta lo que hemos llegado hasta ahora. Y una de las piezas que se están intercambiando justamente el tema de los comandos militares. Y una de las cosas que es muy difícil de comentar en público porque la información pública es limitada, por no decir casi nula. Pero esta semana hubo cambio de
comandos militares en regiones importantes. Emmanuel, creo que tienes la información específica, pero si mal no recuerdo, del SODI en Lara, Sí, de, Falcón, Zulia. de la parte en Zulia. ¿Y por qué Sí, Lara, Falcón, Zulia? O sea, Lara y Falcón son ejes importantísimos desde un punto de vista de, en caso de sublevación militar, Puerto Cabello con las municiones y Lara con su posición central serían zonas importantes a mantener. El Zulia es históricamente bastión de la oposición, donde más fácilmente se podrían quebrar las fuerzas militares del chavismo, además con el tema del petróleo. Hubo otros cambios también en otras zonas importantes. ¿Qué queremos decir con esto? Que de puertas para adentro yo estoy seguro que el régimen no está tan cómodo como se hace entrever de puertas para afuera. Y por alguna razón están tratando de utilizar a la Guardia Nacional Bolivariana, uno de los bastiones más leales, y al DAET, obviamente, como focos de la represión, porque son las, los, las instituciones armadas, las instituciones armadas que mejor pueden controlar. Pero eso no significa que controlen el resto de las instituciones armadas. Y de estos acuerdo. cambios nos pueden dar una señal de que hay cosas pasando a lo interno que generan un poco de temor dentro de la jerarquía chavista. Supuestamente estaba leyendo que estos cambios estaban programados y demás y todo esto, pero muchachos, de todas formas, hay un punto importante acá y lo sabemos porque están los datos, son públicos, de que hubo centros militares y lo vamos a repetir donde ganó Edmundo con el 70% de los votos. El Plan República, lo sabemos, fue un fracaso para el chavismo, fue otro error porque hubo militares que colaboraron con la entrega de las actas. Se sabe que en los cuarteles hay detenidos o también removidos que no se explican por qué, si no es por la falta de lealtad. Claro, al final uno especula, pero hay el panorama para especular porque sabemos que hay un contexto específico donde están ocurriendo estas cosas. Estamos hablando de que en Valencia, en cuarteles se ha filtrado de que tuvo que ir un alcalde a básicamente regañar a policías, porque la mayoría votaron por Edmundo. No voy a decir cuál fue, porque no me puedo decir cuál fue, pero eso ya se sabe y ya es casi que de público conocimiento en Valencia. Y no quiero venderles el humo de que esto va a llevar un quiebre, con quiebres infalibles, con quiebres inevitables, porque el chavismo está jugando sus piezas para que justamente no haya un quiebre, pero hay un malestar en las Fuerzas Armadas y allí se está jugando una partida importantísima, si no la más importante. ¿Por qué lo comento? Eventualmente, si va a haber presión interna para que la válvula de escape exterior funcione con la cúpula, va a pasar por los militares en gran medida. ¿Cuál es la situación aquí ahora y que yo veo que es diferente con respecto a otros procesos? Porque siempre hemos apostado al quiebre militar y ese quiebre militar nunca se ha dado. Que en los anteriores procesos estaba planteado que la presión de calle máxima que iba a durar desde el día 1 hasta el día 30 o al día 45 iba a generar la suficiente coerción y iba a generar que la Fuerza Armada dijera yo no voy a reprimir más. ¿Qué es lo que pasaba? Que era una guerra de desgaste donde el tiempo jugaba en nuestro contra. Era una guerra de desgaste donde la gente en la calle se iba debilitando cada vez más. Que la primera semana era muy fuerte, la segunda era muy fuerte, la tercera muy fuerte y la cuarta ya no tanto. Y allí, entre tanta represión, muerte, detención, etcétera, la gente eventualmente dejaba las calles porque tenía que seguir con su vida. ¿Y por qué digo esto? La estrategia opositora, en este caso, de este liderazgo en particular, no apuesta a la salida rápida del régimen. Porque entendió bien que el tiempo, que siempre fue nuestra contra, hoy es un aliado. Y Maduro y el régimen ha, de alguna forma, radicalizado su maquinaria de represión con 2.000 detenidos, 20 y pico asesinados, muchísimos secuestrados, sí. Persecución sobre todo a los cabecillas o a los activistas de cada región en particular para evitar justamente la movilización social y la organización, porque ellos quieren tener todo este proceso lo más rápido posible. Entre más rápido ellos neutralicen la amenaza, mejor para ellos. Antes no era así, antes ellos jugaban a la guerra de desgaste y la jugaban porque eventualmente iban a imponerse en esa guerra de desgaste. Hoy la guerra de desgaste, que es hasta enero de 2025, cuando todavía hay chance de que Maduro salga del poder, no les conviene tanto.
y no les conviene tanto porque eventualmente puede existir un quiebre. No les garantiza nada, pero nada al régimen que no ocurra otro 29 de julio. Es verdad, ayer no hubo 29 de julio. Ayer no bajaron los barrios. Ayer en el interior del país no se pudo organizar la protesta como se quiso organizar, seguramente, porque militarizaron. Hubo creo que 6.000 funcionarios militares y policiales desplegados en toda la ciudad. En el interior del país hubo una gran represión también, incluso zonas donde Muchísimos apenas sí. Sí, sí, sí. Hubo zonas donde se congregaron 30 personas, donde esas 30 agarraron a 8 detenidas, justamente para evitar los focos de protesta que hubo el 29 de julio. En el 29 de julio hubo más de 80 focos de protesta, fueron muchísimos. Y Sí. claro, ¿qué garantiza el régimen que de aquí a una semana o a 2 semanas eso no vuelva a pasar? Porque Sí. No, está eso. Sí. y como tú dices, el régimen lo que más teme es precisamente que se le escape la presión de las manos y por eso está secuestrando gente en este momento, no deteniendo, secuestrando. Cabe acotar la aclaración, porque Sí. sin autodetención y sin ninguna falta, lo que está haciendo el Estado venezolano en este momento es un secuestro de personas inocentes que solamente estaban manifestando como tienen derecho a esto. Pero bueno, y el tema es que muchas de estas cosas que estás mencionando, Emanuel, se tienen que leer entre líneas, se tienen que ver con lupa, dependiendo de las situaciones, y sobre todo se tienen que entender desde un punto de vista que lastimosamente es muy doloroso, que es que la represión es la mejor arma que le queda al chavismo. El mejor arma que le queda al chavismo es la represión y lo van a ejecutar siempre y cuando puedan ejecutarlo en contra de cualquier manifestación espontánea o no, de cualquier protesta espontánea o no, precisamente porque ellos ganan si la gente se vence a través del miedo. Y yo creo que eso es algo que nos lleva a nuestro último tema, que es si el miedo es el mayor aliado del chavismo, ¿qué está haciendo la oposición y qué está haciendo María Corina Machado para vencer ese miedo? ¿No? Uh-huh. Una de las cosas que hablábamos mucho al, al inicio de todo este proceso era cómo iba en aumento la esperanza de cambio. Y si ustedes buscan ahorita, hay muchas personas que hablan desde un punto de vista racional sobre qué es lo que genera la esperanza de cambio. Yo les vengo a decir algo muy concreto. La esperanza de cambio es emocional. La esperanza de Sí. cambio en las personas es emocional. La esperanza de cambio que se traduce en quebrantamientos internos en los militares y en las Fuerzas Armadas es emocional. Y las emociones son las que juegan el rol de permitir a la gente esperanzarse con un cambio o el rol de generarle temor a las fuerzas represivas ante un inminente cambio. Entonces, al ver que la esperanza de cambio es emocional, ¿qué ha hecho María Corina Machado y qué ha hecho el comando? Han tratado de mantener las emociones vivas y sobre todo las emociones del 28 y del 29 de julio las han tratado de recuperar. Y por eso ha sido la gira que han dado esta semana. La gira esta semana no ha tenido ningún otro objetivo más que levantar el ánimo, mantener el ánimo y recuperar esas emociones de esperanza, esas emociones de irreverencia, esas emociones positivas que aumentaban la expectativa de cambio en las personas. Por algo está tratando de llegar a cualquier tipo de audiencia, por algo va desde Amampur hasta Escuela de Nada y por algo está tratando de hablarle a los venezolanos de todas las edades a través de los canales que más consumen cada uno de los grupos demográficos de los venezolanos. Estuvo hablando por ejemplo, la persona, este podcast puertorriqueño, Chente, Sí. creo que es que se llama. Sí, 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 sí. ¿Qué tipo de persona consume? ¿Qué tipo me refiero demográficamente? Esta persona Jóvenes que consume escuchan reggaetón. jóvenes urbanos, jóvenes en Venezuela probablemente de clase baja, clase media baja, ¿no? Que tienen acceso a redes, pero que están pendientes de unas movidas distintas. ¿Quiénes escuchan Escuela de Nada? ¿O quienes ven las historias de Lele Pons? Jóvenes y digamos millennials, jóvenes ya un poco mayores, de entre 25 y 35, 40 años, que
tienen un perfil socioeconómico un poco más alto. ¿Quiénes escuchan a Manpur? Solamente las personas ultra informadas sobre temas de política. Poco a poco, María Corina Machado, a través de esta gira de medios, ha tratado de atacar todas las demografías para mantener esa expectativa de cambio y esas esperanzas de forma positiva, porque ella sabe y ellos saben que el juego que nos beneficia a los venezolanos que queremos un cambio es un juego que lastimosamente va a tomar tiempo. Digo lastimosamente porque todos deseáramos que fuera ya y que se acabara la represión. Sí, obvio, obvio, obvio. Pero lastimosamente va a tomar tiempo y hay que mantener cierto nivel de esperanza. Eso no significa que hay que no ser críticos. Yo por ejemplo, en programas anteriores criticaba justamente el tema de la comunicación porque pensaba que me hacía falta justamente esa comunicación que mantuviera las esperanzas y las emociones vivas y de forma positiva. Y ante el vacío comunicacional se generaron mucha incertidumbre, mucha ansiedad. Absolutamente. El comando corrigió, el comando ejecutó de manera impecable esa estrategia y aquellas personas que están criticando de nuevo la estrategia de María Corina Machado no están entendiendo cuál es el mensaje. El mensaje de María Corina Machado en todos estos sitios es de tratar de mantener la esperanza y la mente positiva porque va a ser necesario en un momento que la gente genere presión y ese momento va a llegar más pronto que tarde. Y Mira, y te sí, voy a decir algo, Diego. adelante, Sí, no, adelante. termina. Sí, no, termina y voy con eso. Es muy importante mantener la presión en la calle, es muy importante mantener cierto nivel de capacidad de movilización, pero esa capacidad de movilización no requiere de estar todos los días en la calle. Y si bien se puede mejorar muchísimo el tema de cómo y cuándo se hacen las convocatorias para generar mayor impacto, entiendan que las convocatorias no se van a hacer de forma permanente hasta que lleguemos al punto de máxima presión en el cual vayamos a salir del chavismo. No, y aquí varios puntos que hay que creo que estamos llegando ya a la etapa cumbre del programa, porque hay algo que es muy cierto. Las personas en Twitter, que mira, yo entiendo muchas de sus críticas, honestamente. Por ejemplo, es verdad que, por ejemplo, ayer hubo mucha algarabía en algunas manifestaciones, sobre todo en el exterior, y hay gente que dice, oye, tenemos 24 asesinados, detenciones, y piden más solemnidad, ¿no? Y yo entiendo eso, pero hay que tener en cuenta algo. Entre tanta pesadumbre, miedo, psicoterror, la oposición no puede responder hoy con solemnidad. Lastimosamente. Me encantaría a mí que esté ese tono solemne, ¿verdad? Por el tema de las víctimas. Pero María Corina no puede mostrarse así hoy. María Corina tiene que mostrarse firme, positiva, líder y que está bien y que están sucediendo cosas que son importantes para nosotros, para justamente mantener esa esperanza de cambio, que es completamente emocional. Y esto ya es para cualquier persona que nos está viendo. Usted está jugando su guerra interna, su guerra espiritual interna, que es o se siente desesperanzada y desmoralizada por el régimen, o agarra toda esa rechera que tiene y la transforma en algún tipo de pensamiento positivo para poder seguir mantenerse firme y que su espíritu siga firme en todo este proceso de lucha. Sobre todo la gente que está dentro de Venezuela, porque te voy a decir algo también, Diego. Poco importa cómo nos sintamos nosotros en el exterior, honestamente. Poco importa lo que te diga el tuitero de Miami o lo que te diga yo desde Paraguay. Honestamente, sí, podemos informar, podemos colaborar, ayudarte a entender mejor esto, pero lo que importa es lo que siente la persona que está en Petare, porque eventualmente vamos a necesitar que la gente que está en Petare baje, y de todos los barrios de Caracas, y de todos los barrios de todo el país. Y vamos a necesitar también que la clase media se sienta lo suficientemente fuerte para que acompañe a los barrios. Eventualmente eso va a pasar. No podemos hacerlo todos los días, eso no se logra de la noche a la mañana. Y otra cosa importantísima, olvídense con este nivel de represión y este nivel de ataque a las organizaciones de base, una salida masiva de millones y millones de personas a las calles, porque eso no va a suceder con estas convocatorias. Primero porque las convocatorias de los últimos días han sido justamente más simbólicas que otra cosa para mantener la moral en alto, para que María Corina se muestre en público, para que María Corina le hable a la gente, para que María Corina le haga entender a la gente que todavía están en pie de lucha y para que no suceda lo de esas primeras horas de esa semana del 28 al 4 de agosto, que es que María Corina no pudo aparecer mucho en la calle y la gente empezó a quejarse por eso. Porque bueno, ¿dónde está María Corina? María Corina se está mostrando. No puede hacerlo todos los días, pero eventualmente la estrategia es que vuelva a ocurrir lo del 29.
porque es lo lógico y es lo que va a suceder. Pero es que el 29 no ocurre todos los días. Entonces ahí uno tiene que entender eso y tienen que entender también cuáles son los mensajes que están dando la oposición. No es momento tampoco para estar rebuscándose y decir, bueno, pero necesitamos solemnidad, pero también me va a quejar porque no habla María Corina, y también me va a quejar porque se muestra negativa, y me va a quejar porque se muestra muy positiva. Hay que tener calma y cordura porque están dando los mensajes correctos en este momento. Sí, yo no estoy de acuerdo con un par de cosas que dijiste, Manuel. Yo sí creo que es importante, no es lo más importante, pero sí es importante cómo se sienten los venezolanos en el extranjero, porque por varias razones. Primero, porque lastimosamente hay muchas personas que están viendo de forma negativa el proceso actual en Venezuela, y mientras más negativos se sientan los venezolanos en el extranjero, más réplica le dan a esos análisis, en mi opinión, errados, algunos que vienen de forma honesta, otros que vienen con mucha mala intención. A los que vienen con mala intención ni siquiera les voy a prestar atención, pero a los que vienen de forma honesta pueden tener argumentos para criticar la estrategia de María Corina, precisamente porque caen en el error de analizar superficialmente las movidas, como habíamos dicho al inicio del programa, bueno, a mediados del programa, las movidas iniciales que son similares, aunque no sean las mismas. Y ellos honestamente están viendo que esas movidas van a llevar a un desenlace similar a los años anteriores, y yo honestamente creo que va a llevar a un desenlace totalmente distinto. Ahora, ¿quiénes le dan mayor audiencia o quienes le generan mayores cantidades de retweets, mayor cantidad de visualizaciones de esos análisis equivocados? Las personas lastimosamente en el exterior, que en el desespero de tratar de conseguir una solución lo más rápido posible, caen en la ansiedad y caen en los pensamientos negativos. Yo no le voy a decir a nadie cómo se debe sentir. Yo cuando analizo a los actores políticos siempre digo que la forma en que tus seguidores se sientan es responsabilidad enteramente tuya como líder político. Y la situación hace unas semanas era que mucha gente se sentía un poco más desesperanzada, un poco más abandonada, porque la comunicación no estaba funcionando. Por Sí. fortuna, como digo, y eso es algo que aplaudo desde acá, el Comando Venezuela se dio cuenta de eso, y el equipo de María Corina se dio cuenta de eso y contrarrestó esos sentimientos. Y siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo, y siempre va a haber gente que va a conseguir alguna crítica, y sobre todo la persona dentro de su desespero, entendible, porque tenemos 25 años tratando de buscar solución. Las personas dentro y fuera de Venezuela, dentro de su desespero, pueden sentirse un poco abandonadas, y ante eso está respondiendo y va a seguir respondiendo el comando. Nosotros aquí lo que podemos hacer, aparte de mandar un mensaje positivo, que no es nuestro rol, porque las personas que nos escuchan, Claro. que no son una masa crítica como para generar un impacto general, sí pueden replicar el mensaje. Nosotros lo que estamos haciendo es un análisis sencillo en el cual lo que está pasando hoy genera un impacto emocional dentro de las personas. Y hace una semana las emociones eran mucho más negativas de lo que son esta semana. Yo creo que esta semana, de hecho, la gran mayoría de las emociones, incluso después de la manifestación de ayer, la gran mayoría de las emociones son positivas. Sí. Las manifestaciones de ayer no se asemejaron a las del 29 de julio, no estuvieron cerca de las del 29 de julio, porque el régimen sabe cómo presionar a ciertos sectores populares para que no se manifiesten, pero fueron lo suficientemente contundentes para entender que las personas están claras de que esto va para largo, y generan otra vez esos sentimientos positivos que generan una mayor expectativa de cambio. Entonces, yo creo que eventualmente, esto es muy difícil decirlo desde afuera, porque no hay nada más que me gustaría que poder decirlo desde adentro. Lastimosamente, por la situación es difícil que alguien desde dentro de Venezuela lo diga, así que lo decimos nosotros. Esto va a tener que escalar eventualmente, y esto va a tener que generar aún mayor presión eventualmente, y el régimen está buscando, a través de sus fuerzas de terrorismo, fuerzas armadas de terrorismo, como bien dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a tratar de desarticular eso, y la mayor defensa que tenemos ante eso es mantener la expectativa de cambio y mantener la serenidad.
cómo lo hacen y si de verdad lo quieren hacer, la verdad no me corresponde a mí decirlo. Yo solo pienso que el tablero que se ha generado es distinto al de cualquier otra situación. El intercambio de piezas que está empezando no favorece al régimen internacionalmente y, mucho más importante, no favorece el régimen a nivel interno. Los jerarcas chavistas cada vez se ven más cansados, cada vez se ven más demacrados, cada vez se ven más vociferantes, tratando de generar esas emociones negativas porque saben que si vence el miedo, ganan ellos, y sin embargo no lo están logrando. Entonces, yo veo muchas señales positivas. ¿Qué veo negativo? Bueno, por un lado, el régimen entendió que su mayor arma es siempre lo supo, su mayor arma siempre fue el terrorismo de Estado y la represión. Esta vez quizás sea la última arma que les queda. El régimen está acostumbrado, tiene asesoría y tienen experiencia en cómo utilizar las Fuerzas Armadas para reprimir, saben cuáles son los grupos que son más leales y saben cuáles son los grupos que tienen más posibilidad de quiebre, y por eso los cambios de comando en este momento. El régimen sabe que el panorama internacional no es suficiente y mientras mantenga más o menos cierta distancia, como trató de hacer Maduro estos días, va a poder sobrevivir a un aumento de presión internacional. El régimen logró lastimosamente una gran victoria que fue la liberación de Alex Saab, que es el maestro en evadir sanciones de la región, y por Sí. ende sabe que puede sobrevivir, mal que bien puede sobrevivir cierto aumento de sanciones, y el régimen sabe que si logra atemorizar a la gente lo más rápido posible, ellos ganan. Entonces, lo positivo que podemos ver nosotros es que el tablero internacional les está generando presión, que la situación socioeconómica venezolana es tan mala, y esto suena malo decirlo como algo positivo, pero la situación socioeconómica es tan mala dentro de Venezuela que no va a haber mucha gente que sencillamente se va a olvidar y tratar de replegarse solamente en su función económica individual, porque todos están pasándola mal. La gran mayoría de las personas están pasando mal, incluso los militares y los familiares de los militares. ¿Qué hay positivo? Que los militares realmente siguen siendo una incógnita, y eso es positivo, porque a esta hora de la partida, en años anteriores, ya sabíamos que las fuerzas represoras iban a mantenerse cohesionadas con el régimen. Esta vez estamos viendo señales de que no es así. ¿Y qué tiene que ser eventual positivo? Y sigue siendo una de las razones por las cuales yo mantengo esperanza de un cambio este año en Venezuela, que el liderazgo, a diferencia de liderazgos en el pasado, no se va a sentar en una mesa a generar un entendimiento cohabitacional, no va a abrir un diálogo para mantener el status quo, y la única forma de que van a entrar en negociación es en esa negociación final para la salida del chavismo del poder. Y Sí. eso eventualmente yo creo que el chavismo sabe que va a tener que pasar, porque están dando las patadas de ahogado para tratar de evitar que eso suceda, y por fortuna el liderazgo opositor está respondiendo dentro de sus limitaciones, dentro de la persecución extrema que están viviendo, dentro de la cantidad de detenidos del comando que tienen, están reaccionando de forma propositiva y están marcando la agenda del chavismo. Entonces yo honestamente creo, quizás peco de inocente o quizás peco de estar acelerado, pero yo honestamente creo que estamos muy encaminados a que haya un cambio en Venezuela. ¿Cuándo específicamente? No lo sé, pero estamos encaminados hacia ello. Mira, yo no sé si estamos encaminados hacia un cambio, pero evidentemente estamos mejor parados que hace un año. Recordemos dónde venimos. Nosotros venimos de la etapa de normalización de la crisis, de los bodegones, de la burbuja económica de Caracas y Valencia, del país desmoralizado en cuanto a política. Venimos de eso. Sí, Y eso fracasó. Hoy fracasó correcto, gracias a María Corina Machado. correcto. Esa cubanización de Venezuela, de que ¿cuántos años estuvo Cuba sin protestar? Hasta hace poquito. Fueron décadas sin que los cubanos se manifiesten. Décadas del cubano migrando, exiliado, sin poder hacer nada porque ganó el castrismo. Cuando el chavismo apuntaba a eso, apareció María Corina, apareció este liderazgo y logró cambiar el tablero. Y eso es bueno, eso es positivo. ¿Está alcanzando hoy para acabar con el régimen? No,
No, pero eso es hoy. Vamos a ver dentro de 2 semanas, 3 semanas, que siga este proceso. Si el régimen está reprimiendo, secuestrando y activando una maquinaria represiva brutal, es porque no tiene las cosas controladas. Y si el régimen necesita militarizar todas las zonas populares de Caracas para que los barrios no bajen, es porque están preocupados de que los barrios bajen. Y ayer, mal que bien, aunque no logramos lo del 29 de julio, es una demostración, una prueba de qué va a ser el régimen la próxima vez que haya una convocatoria. Y es una prueba y un reto para el liderazgo político opositor ver cómo puede sortear ese tipo de represión. Y es importante porque al final uno sabe ya, por ejemplo, que el régimen tiene capacidad para movilizar 6.000 funcionarios. Y uno ya sabe cuánto tiene que movilizar para poder hacer que esa represión no sea tan efectiva. Al final es ganancia. Y repito, el tiempo hoy no juega en nuestro favor. El tiempo hoy no juega en nuestra contra, juega en nuestro favor, lo que pasaba al contrario de otros procesos. Así que bueno, vamos a seguir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, Diego. Ya estamos en 1 hora de programa. Se nos pasó bastante rápido, a pesar de que fue 1 hora, ¿no? Sí, 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 la verdad es que tratamos de conectar todos, esperemos que lo hayamos hecho, por favor. Bueno, agradecerles nuevamente a todos ustedes por escucharnos hasta acá. Recuerden darle like al video, suscribirse al canal, déjenos sus comentarios, realmente creen que esto esté bien encaminado, realmente creen que el panorama internacional esté teniendo efecto en el chavismo y realmente creen que la presión interna es suficiente. Déjenos sus comentarios y revisen que constantemente vamos a estar pasando información en nuestros canales de Twitter y sobre todo, como siempre digo, cuídense mucho, manténganse seguros, mantengan la esperanza en alto porque eventualmente vamos a ser todos necesarios dentro y fuera de Venezuela para presionar, para lograr la transición y para reconstruir nuestro país en libertad. Y eso esperamos, tanto Manuel como yo, que sea más pronto que tarde. Absolutamente. Un abrazo, Diego, y un abrazo para todos ustedes. Un abrazo, Manuel. Feliz domingo a todos.